Hola mis aprendices, soy el Loco Escribano y les doy la bienvenida a mi canal. Para este segundo episodio vamos a discutir de las fuerzas históricas que llevaron a la formación de la política peruana y su estado actual de neocaudillismo, como lo llamo. Pero antes de eso, quisiera pedirles por favor denle me gusta al video y suscríbanse al canal. Activen todas las notificaciones para nunca perderse un video que me ayudaría muchísimo para llegar a mi meta de 1000 suscriptores. Y antes de avanzar, quiero decir gracias a Pochoclo en 3D por reaccionar a mi video y ver que compartimos ciertos puntos de opinión y que no le gusta mi generación. Creo que debo explicar por qué lo hago. Porque quiero ser justo que las personas, quiero que reaccionen, quiero que ellos vean mis videos y tengan una reacción visceral y busquen más información, simplemente para tratar de refutar mi punto de vista. Puede que al final esté equivocado, pero provoqué que se informaran aún más, lo cual es más importante para mí que tener la razón. Así espero que con eso sigan enviando mis videos para reacciones y ver qué comentarios tienes, Pochoclo, como también los que te ven. Ahora sigamos con el video. La mejor forma de definir a la clase política peruana es como un neocaudillismo. Partidos políticos formados alrededor de una figura política y no alrededor de un ideario o programa político del partido. Esto nos da partidos políticos que solo existen para un periodo electoral antes de que quiebren por discusiones entre diferentes bandos y los congresistas pasen a otros partidos, como los llamamos acá en Perú, los tránsfugas. Lo cual, desafortunadamente, es una realidad constante en nuestra política, para ser honestos. Pero la pregunta es, ¿por qué es que la política peruana se formó de tal forma a tener esta clase de neocaudillismo? Y para entenderlo tenemos que ir muy atrás, dentro de la historia del Perú, llegando casi hasta el momento más importante cuando el Perú aún no era parte del Imperio Español. Y eso es la época de el Imperio de Tahuantinsuyo, o conocido por muchos como el Imperio Inca. Acá es un pequeño ejemplo del Imperio del Tahuantinsuyo y como pueden ver la extensión tanto de su sistema de carreteras como también la extensión de los cuatro suyos que forman el Imperio del Tahuantinsuyo. Para los que no entiendan lo que es un suyo por si acaso, los cuatro suyos son las denominaciones de áreas geográficas que dio el Imperio Inca para poder dividir la administración del imperio, lo cual les ayudaba a un poco administrarlo mejor y al mismo tiempo tenía un significado religioso, porque al final Cusco era el ombligo del mundo. Por eso, si ustedes ven, todos los cuatro suyos interconectan en un punto específico, que es en el Cusco. Ahora, ¿por qué debemos mencionar al imperio del Tahuantinsuyo? Y es un tema muy relevante con respecto a tenemos que entender primero las fuerzas políticas que se manejaban dentro de lo que es el mundo andino. ¿Y qué quiero decir? El Imperio Tahuantinsuyo era una entidad política que más que nada se manejaba por medio de la diplomacia. Sí tenía poderío militar para un poco ejercer su dominio sobre los territorios, pero siempre, como mayoría de las culturas del mundo andino, o sea, también, y a esto le incluyo las civilizaciones de la costa peruana, tenían una política más de negociación y diplomacia por medio de festividades y prácticas religiosas que una política necesariamente de guerra absoluta. El imperio de los incas es básicamente la culminación, el ápice de la evolución de esta política de diplomacia como primera herramienta en general dentro de la política del mundo andino. Y al decir que es como un pináculo, es porque los incas buscaban siempre mantener funcionando el imperio por medio de su sistema de alianzas políticas, porque tienen que entender, una de las prácticas que tenía, por ejemplo, el inca, que era el título del emperador dentro del Tahuantinsuyo, era que él se casaba con las hijas de los caciques, que eran, digamos, el equivalente a un señor feudal de los territorios dentro del imperio de Tahuantinsuyo, de las comunidades que son de otras civilizaciones y otras etnias que no sean la quechua a la que pertenecen los incas. Entonces, esta es una primera práctica, digamos, donde se formaban vínculos de sangre entre las casas reales, por así decirlo, de los diferentes territorios con el emperador. La otra práctica es que, y esto tengo que contextualizarlo, el imperio inca tenía un sistema de impuestos que muchos dirían es un poco excesivo,
porque básicamente 2 tercios de toda la producción agrícola se iba al imperio. Un tercio se utilizaba para guardarse en graneles, o el equivalente a graneles, dentro de todo el imperio para justo ayudar a las regiones del imperio. En caso que hubiese una falla de la cosecha, no pasaran hambre. El otro tercio solo se dedicaba para las actividades de festividades. Y estamos hablando tanto religiosas como festividades más de carácter cultural y social. Y a tal punto estamos hablando que mucho de el maíz se utilizaba para formar chicha de jora, que es la bebida alcohólica del imperio del Tahuantinsuyo. Esta bebida, que es básicamente una representación de la vida dentro de la cosmología inca, era un mecanismo para los gobernantes incas poder negociar con los gobernantes de las otras regiones y poder mantener el imperio unificado. Hasta tal punto que muchos dicen, y esto es un dicho muy gracioso, aunque un poco burdo, seré honesto, donde sí, se sabe que fue un buen día o unos buenos días de negociaciones cuando el cauce del río y el sistema de drenaje en la ciudad de Cusco aumentase, porque simplemente todo el mundo estaba divirtiéndose y tomando tanto que estaban yendo y orinando ahí y aumentando el cauce de los ríos. Pero ahí ven la importancia de la política en sí, porque este tercio que se utilizaba son recursos de festividades, ayudaba a mantener un poco unificada el sistema del imperio. Ahora, y muchos dirán, y el otro tercio se quedaba con las poblaciones. Pero una cosa que hay que recordar, y esto lo dijeron los cronistas españoles al llegar a las costas del Perú, es que encontraban un imperio que no tenía el concepto del hambre como una realidad. Ese tercio podía alimentar regiones enteras dentro de Tahuantinsuyo, porque simplemente los incas habían logrado dominar lo que es la agricultura a tal punto por medio de lugares de andenes como Moray, que es un laboratorio para experimentar con diferentes tipos de variedades de, por ejemplo, papa o choclo, que le llamamos acá maíz, y trabajarlo a tal punto que ellos sabían, en esta altura, con esta temperatura, esto va a crecer ahí. Entonces siempre garantizaban que el imperio tendría alimento y no habría hambrunas. Ahora, como entienden, esto es como un poco el fundamento de la idiosincrasia del mundo andino. Esta idiosincrasia siempre es una relación de balances de poder por medio de negociaciones. No es simplemente un poderío militar donde yo estoy sobre ti, entonces tú tienes que hacer lo que yo quiera. No es tan así. Es sino una relación de negociaciones donde tú me das algo, yo te doy algo. Y es una actividad que hasta ahora en la política peruana sigue viéndose reflejado por el hecho de que muchas veces hay el concepto de tú haces algo por mí, yo hago algo por ti. Yo apruebo tu ley, tú apruebas mi ley. No importa si es buena o mala. Simplemente por medio de ese trueque es que se ejecuta eso. Ahora, ¿y por qué menciono esto de un poco la idiosincrasia del mundo andino? Porque también tenemos que un poco eliminar el mito que hablan sobre cómo cuando vinieron los españoles se destruyó el mundo andino y un poco los indígenas murieron en cantidades horribles. En el caso del Perú, no puedo afirmar, por ejemplo, territorios como Chile o Argentina o Ecuador o en Colombia, no, en esta situación, pero en el caso del Perú, un mito que se tiene que borrar es el hecho de que las enfermedades desolaron a las poblaciones del imperio incaico. ¿Y por qué lo digo? Por algo mencioné el hecho de que el imperio podía alimentar la población creciente, aún con solo el tercio de la producción agrícola de ese año iba a la población. Y que también los sincronistas españoles habían hecho referencia de que no había hambruna en el imperio de Tahuantinsuyo. La población del imperio incaico era tan grande para lo que es la región, que aún con los diferentes tipos de enfermedades que trajeron los españoles de Europa y que desolaron y mataron millones, no fueron lo suficiente para poder eliminar a los grupos indígenas de tal forma que se eliminara su historia, su cultura, que aún siguen vivos hasta el día de hoy. Inclusive, yo puedo decirlo, yo tengo un 40% de sangre que pertenecía al grupo quechua. Mi familia viene justo de la sierra, entonces hay una conexión ahí que tengo. Y también puedo afirmar el hecho de que hay un famoso dicho de uno de nuestros próceres literarios que dice: "El que no tiene de inga, tiene de mandinga".
para básicamente decir, nadie acá en el Perú es puro. Nadie es puro español, nadie es puro europeo, nadie es puro indígena y nadie es puro africano. Todos tienen sangre de algún otro grupo, aunque no lo sepas. Y eso es parte de nuestra identidad cultural como peruanos. Ya. Entonces, tomando en cuenta esta mezcolanza entre la idiosincrasia del imperio incaico, que es, digamos, el pináculo de la idiosincrasia política de los Andes, y también el hecho que de verdad la población indígena en el caso del virreinato del Perú no había sido exterminada de tal forma que por eso tampoco tuvo necesidad de traer tantas cantidades de esclavos para la colonia del virreinato del Perú, excepto para trabajar en las haciendas de la costa. Pero en los campos y fundos de lo que es la sierra, aún utilizaban mano de obra que pertenecían a los grupos principalmente quechuas. Entonces, cuando llega el Imperio Español, no hay mucho cambio en el sistema de gobernanza, porque para el mundo indígena, simplemente cuando llegaron los españoles, reemplazaban a los incas, como es la tradición de cada vez que hay un nuevo superpoder dentro de la región. Ellos vienen, tomaron el control y ahora ellos son el nuevo escalón. La única diferencia es de que según la forma de gobernar del virreinato, había otro nivel entre, digamos, la comunidad indígena y el nuevo líder del Imperio Español, que sería el rey de España, había lo que era el virreinato en sí y también las diferentes organizaciones que la manejaban. Entonces, y el hecho es de que el tipo de gobierno español permitió que dentro de la política del virreinato funcionara un sistema similar a la idiosincrasia de la cultura indígena, porque no es un sistema donde buscó imponer su cultura sobre la otra. Sí, buscó imponer ciertos elementos, pero no, pero simplemente por razones administrativas, no buscó imponerlos a la fuerza hasta las reformas borbonas, donde ahí sí buscó un poco hispanizar la colonia. Entonces, teníamos elementos donde en la colonia, a pesar de que había un sistema de castas muy, pero muy marcado, donde dependiendo cuánta sangre española tenías o cuánta sangre indígena o africana tenías, te ponía en algún nivel del estrato social, y si no me equivoco, habían 17 castas. El hecho es de que había al menos una forma de movimiento social, porque si tu hija se casaba con un español y su hijo nacía, como era una mezcla entre los dos, que lo llamaban el cholo, estaba en un mejor estrato que la madre y que la familia de la madre. Entonces era una forma de movimiento social para esa familia. Y por medio de eso, a veces los caciques daban a sus hijas con los españoles que venían a la conquista, porque muchos eran hombres, para tener su esposa y formar familia. Al hacer esto, comenzaron a haber simplemente inserciones dentro de la cultura virreinal, elementos de lo que llamamos la cultura andina. Y en eso la política, donde siempre era un trato de negociaciones. No era un trato de simplemente superior te impone a ti. Y eso es una experiencia que los españoles ya tenían por medio de su de la reconquista, cuando tomaron territorios que pertenecían a los moros y que era el mundo islámico, y también tenía poblaciones significativas de judíos. Hubo por un tiempo un periodo de gobernanza donde había libertad de expresión y libertad de religión, hasta que en 1478 se implementó la Inquisición española, pero la Inquisición española, al contrario de lo que mucha gente piensa, era más un mecanismo para controlar a los conversos. Los moros, que eran antiguamente musulmanes y convirtieron al catolicismo, y también a los judíos que se convirtieron al catolicismo, para verificar de que sí se convirtieron al catolicismo de forma honesta y no simplemente una forma de poder mejorar su estatus social y que en secreto practicasen sus viejas religiones. También por el hecho que había un miedo en ese momento por un alzamiento islámico, por simplemente el volumen de la población que en ese momento aún tenía como profesión su fe musulmana. Pero como hay aún así una especie de experiencia histórica para gobernanza más libre, cuando llega el tema del virreinato, el gobierno español era un gobierno mucho más autónomo, por así decirlo, en las regiones. ¿Por qué? Porque la orden del gobierno hasta las reformas borbonas de verdad era, primero, comenzabas, el más alto era el virrey que representaba al rey de España.
después seguían las audiencias, después seguía la entidad de los corregimientos, debajo de ellos estaban las intendencias y debajo de ellos estaban los cabildos. Pero dentro del virreinato del Perú aún existían dos entidades para gobernar que eran del imperio incaico y que seguían utilizándolas porque decían que era más conveniente para poder gobernar los territorios dentro del Perú y especialmente de los Andes, que eran el curaca, que también en español lo conocemos más como cacique, que es una palabra de Centroamérica y que se utiliza mucho, y el barayoc, que es el equivalente a un alcalde en los pueblos. Estos son dos entidades que vienen del mismo imperio incaico y que siguieron ejerciendo su propia entidad política dentro del virreinato del Perú antes de las reformas borbonas, mostrando el hecho de la idiosincrasia peruana, en, un poco específicamente la andina, introduciéndose dentro de la cultura virreinal. Ahora, además de eso, tenemos que ser honestos, es la influencia del catolicismo dentro de la cultura. Y ahora veo que hice un error ortográfico, olvídenselo, nadie preste atención a eso, pero bueno. Dentro del mundo de la colonia española, hubieron diferentes órdenes como los dominicos, los jesuitas, vinieron a implementar el catolicismo dentro de las colonias, especialmente a las poblaciones indígenas. Y durante este proceso, el catolicismo y la Iglesia Católica en sí, en los territorios españoles, reconocían que no iban a poder implementarlo a la fuerza como por experiencia propia lo que vio en España, y también porque en ese momento aún ya había estado rigiendo la Santa Inquisición española, ya había estado rigiendo por al menos unos que 60, 70 años en España antes de que se formara lo que es el virreinato del Perú. Y entonces, parte de este proceso de influencia del catolicismo no es solamente que dentro de de la cultura de las personas, el catolicismo está muy metido, ¿no? Hasta tal punto donde hay expresiones y formas de hablar que son más de una persona religiosa, a pesar de que uno puede que no sea religioso, pero también el hecho que en el Perú, por ejemplo, es un caso interesante donde la religión de los Andes se fusionó con la católica, tal forma que si pueden ver este ejemplo, esta imagen, podemos ver a una virgen. Pero algo importante de esta virgen, tiene forma de un cerro, porque los cerros eran importantísimos para la cosmología andina, mostrando aún más esta mezcolanza de las culturas españolas y andinas dentro de lo que es el Perú, creando en sí el material fértil para lo que sería la evolución política actual del Perú. Porque de nuevo, como está entrando esta influencia andina también en los elementos españoles y estaban creándose su propia cultura, podíamos ver cómo ciertos elementos de la idiosincrasia de los Andes, que es un sistema de negociaciones, van a comenzar a insertarse dentro de la cultura. Ahora, tomando en cuenta estas fuerzas históricas que estaban ejerciéndose durante el virreinato, una vez que los Borbones toman el poder en España, reemplazando a los Habsburgos, comenzaron a hacer una serie de reformas dentro de las colonias para tratar de hispanizarlas a la fuerza. Y esto es parte de las razones por qué se comienza a gestionar un movimiento de independencia, o bueno, movimientos más de rebelión contra el gobierno porque quieren preservar un poco su cultura y después evolucionan poco a poco a hacer movimientos de independencia que culminan en los años 1820 después de que la corona española fue debilitada por las guerras napoleónicas. Y ahí es donde aparecen especialmente en Sudamérica estos dos hombres que muchos van a reconocer como José de San Martín, a lo que sería a la izquierda de la pantalla, y Simón Bolívar a la derecha. Ellos dos son los libertadores más importantes en el continente, representando el movimiento de independencia del sur y del norte respectivamente. Ahora, tenemos que también tomar en cuenta que como parte de este movimiento de independencia, cuando llegaron al Perú, los dos tuvieron que enfrentarse a los ejércitos realistas que se enquistaron acá en Perú. Y una realidad que se tiene que aceptar es de que dentro del ejército real habían muchos indígenas, llamémoslos, no, personas de origen quechua dentro que servían a la corona española y servían con lealtad, porque para ellos, dentro de su ideología, o sea, mejor dicho, su idiosincrasia política, el nuevo representante absoluto, ¿no? De este territorio es el rey de España.
Entonces tienen que servir, entonces sirven a él con una lealtad. Y sí, sí había conscripción, no hay que negar eso. Había conscripción en ambos lados, porque también había, por ejemplo, señores que eran dueños de latifundos que mandaban a sus obreros que eran indígenas a luchar por los ejércitos libertadores también. Entonces no era simplemente una situación como clara que todos los indígenas sirvieron a los realistas o todos los indígenas sirvieron a los libertadores. Fue que los dos lados tuvieron personas de origen indígena, especialmente quechua, sirviendo en ambos bandos durante la guerra. Si uno de los, digamos, representantes de la política peruana y del republicanismo peruano, el que voy a hablar más adelante, sirvió como parte de los realistas, y luego que fue capturado por el ejército de San Martín y liberado, regresó a Perú a luchar por los realistas y después decidió, ¿sabes qué? No me gusta esto y cambio de bando y luchó por los libertadores bajo Simón Bolívar. Esa persona, para los que no son peruanos, es Ramón Castilla, que vamos a hablar más adelante. Ahora, una vez de que los españoles son derrotados en 1824 y se comienza a implementar el proceso de la república, comienza a haber también un periodo de inestabilidad política. ¿Por qué? Porque primero tenemos que reconocer el hecho de la idiosincrasia única que tenía el Perú, porque como pueden ver en la siguiente imagen, estos son todos los países que se independizaron de la colonia de España, ¿en qué años? Y como pueden ver dentro de nuestro continente, uno de los últimos fue Perú, en 1821 por declaración de José de San Martín, pero efectivamente fue en 1824 gracias a la intervención de Simón Bolívar. Pero si pueden ver, Perú está en una posición única para dominar todo el continente. Y esto fue la razón por qué los dos ejércitos libertadores vinieron hasta Perú para sacar a los españoles, porque sabían que si ninguno sacaba a los españoles o independizaban los países que se rebelaron, el Perú sería una base perfecta para los españoles para hacer expediciones para tratar de restablecer el control de la colonia, lo cual obligó a que los libertadores vinieran al Perú y sacaran a los españoles a la fuerza. Pero el problema es de que durante esta época el Perú estaba recién entrando en su fase de desarrollo político de una clase política, algo que ya las naciones de Argentina y la Gran Colombia habían pasado una década antes, lo cual significaba que cuando finalmente les dan la independencia al Perú, era una república naciente con una clase política que aún no se había gestado completamente. Aún le faltaba unos años más antes de tomar un carácter propio y poder liderar la nación. Por eso es de que después de que llega la independencia comienza un periodo extraño dentro de la política peruana. Y ese periodo extraño es el que se llama en la historia del Perú como el primer militarismo, que son aproximadamente unos 20 años de inestabilidad política en el país, donde los gobiernos fueron dominados, sea por razones democráticas, se fueron elegidos, o por golpes de Estado, liderados por caudillos, y todas estas personas, incluyendo los elegidos democráticamente, eran militares. Muchos sirvieron en los ejércitos libertadores, digamos, y en este periodo de aproximadamente 20 años, su ápice llega cuando el general Santa Cruz, que era el presidente de Bolivia, lideró una expedición y anexó todo el Perú y creó la Confederación Peruano-Boliviana, que recién, esto fue en 1836, y recién en 1839 fue derrotado por un ejército aliado proveniente especialmente de Chile en la batalla de Yungay, donde separaron a las dos entidades políticas. Después de esta derrota es cuando aparece la figura que llamamos de verdad el padre de la República Peruana moderna, que es Ramón Castilla. Y por eso, pero ahí es un punto de contención sobre cuándo termina el primer militarismo, porque el primer militarismo muchos debaten si oficialmente terminó con la Confederación y con la elección de Ramón Castilla como el primer presidente democrático, que además se dio el poder cuando terminó su mandato y eligieron a otra persona, que fue José de Echenique. Él se dio el poder, él no se negó, él dijo, ok, eres mi sucesor, toma. Muchos debaten si fue en ese momento o fue cuando se eligió el primer gobierno civil en 1872 en el gobierno de Pardo. Yo soy del proponente de que Ramón Castilla fue la primera señal
que se terminó la época del primer militarismo porque fue una persona que respetó mucho el orden democrático, a tal punto de que cuando fue elegido, muy- es, yo lo veo como el inicio de la era republicana del Perú, pero la republicana moderna, donde finalmente hay un periodo de estabilidad, porque tenemos que reconocer unas cosas. Primero, el hombre buscó innovar con tecnología en el Perú. Por ejemplo, trajo el primer ferrocarril al país, además de traer cosas como alumbrado de gas. Y fue el primero en aprovechar el boom de lo que llamamos el guano y el salitre, aprovechar el guano de las islas, que están justo en la costa de Lima, y tratar de usar ese boom económico para renovar el país. Además de que él eliminó lo que se llama como el impuesto indígena, que para los que no saben, hasta que él abolió este impuesto, todas las personas de que eran clasificadas de origen indígena tenían que pagar un impuesto simplemente por ser indígenas. Tomen en cuenta, es básicamente decir, yo tengo que pagar un impuesto por mi creencia o bueno, por mi etnia, ¿no? Imagina si eres una persona, digamos, de origen africano en Estados Unidos y tienes que pagar un impuesto por ser de origen africano o pagar un impuesto por ser latino. ¿No? Este es el equivalente de lo que estaba pasando aquí en el Perú hasta que él vino y lo eliminó. También abolió la esclavitud. Y estamos hablando aproximadamente unos 20 años antes que Estados Unidos, para que tomen en cuenta eso. También fue elegido como un presidente democráticamente. Significa, fue elegido, implementó la constitución más duradera de nuestra república y además cuando llegó el momento, él entregó el poder. Luego su sucesor trató de tomar el poder absoluto y él tuvo que derrocarlo. Se volvió el presidente interim y luego el presidente constitucional, donde pusieron una forma reformada de la constitución que él implementó. Y para muchos historiadores, a él se le conoce como el padre de la República moderna dentro de la era del Perú. Pero pueden ver cómo trato de tomar esto para mostrar un poco el hecho de que como esta persona, como Ramón Castilla, terminó un periodo de inestabilidad política de 20 años que fueron básicamente una sucesión de gobiernos militares caracterizados más que nada por golpes de Estado de uno a otro y un periodo de guerras con Ecuador y con Bolivia durante esos años. Inestabilidad política absoluta donde al final era un caudillismo donde tú ibas y servías a este general porque tú decías, era el general más fuerte, derrocaban al gobierno y venía a tomar el poder solamente para posiblemente ser derrocado años después. Esta fue la formación de la historia del Perú. No tuvimos un periodo continuo hasta Ramón Castilla, donde al menos fueron, sí, hubo un poco hubieron levantamientos militares, pero no hubo un número de levantamientos militares sucesivos como pasó en los primeros 20 años. En sí, desde que Castilla dejó el poder, fueron al menos hubieron solo el levantamiento contra José de Echenique, su sucesor, y contra Mariano Ignacio Prado en su primer gobierno, cuando fue dictador del Perú. Pero durante esa campaña, desafortunadamente, murió Ramón Castilla. Pero después de eso, fue un periodo bajo su constitución de relativa estabilidad política por mucho más tiempo de lo que fue el militarismo. Pero en sí, el nacimiento del Perú fue un nacimiento bien inestable y bien poco preparado, lo cual llevó a que tuviese un periodo de inestabilidad. Y además de que cuando tomamos en cuenta esto y más la idiosincrasia que se había formado en el Perú, entre de una clase política que busca beneficiarse siempre y por medios de negociaciones, y al final era más yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, y consiguen fuerza así, y era la ley del más fuerte, no la ley de lo que quiere el pueblo. Digamos que no era una república, era más un estado autárquico con un poco de anarquismo mezclado en el asunto. Ahora, ¿por qué llamo que ahora ¿por qué digo que todos estos eventos son los que impulsaron a la creación de la política peruana como tal? Es porque como esta fue la creación de la clase política en el Perú, por medio de la fuerza militar y también de las negociaciones a puerta cerrada, que los políticos posteriores jugaron con las mismas cartas durante los próximos, así, durante nuestros 200 años de existencia, la política siguió funcionando exactamente de la misma forma.
Simplemente que a medida que la república comenzó a madurar y la población comenzó a tener más conciencia del peso de su voto y con la implementación de nuevas constituciones que buscaban a tener más participación del pueblo en las elecciones, la clase política comenzó a formarse, a tomar esta base de la idea de la política y cómo se negocia y cómo se crea, ¿no? A lo largo de estos 200 años, refinándola para llegar a un punto donde no tenemos la idea de que la política se tiene que hacer por medio de un ideario político, de un programa político, sino se nace en base a una persona viene, dice, yo tengo la solución y todo el pueblo que lo sigue, lo apoya y vota por él. Y cuando termina su mandato, se va, viene un nuevo gobierno y tiene un nuevo plan de gobierno. No hay continuidad. Siempre, y todos los partidos siempre están caracterizados por ser casi un poco, llamémoslo, narcisistas de las personas. Porque, por ejemplo, acá yo pongo Fujimori y Acuña, porque para mí me parecen también buenos ejemplos donde César Acuña, con la A de Acuña, ¿no? Es un partido formado alrededor de esta persona, que tiene sus propios vínculos con el narcotráfico, como se alega. También Fujimori. Su movimiento político hasta ahora se conoce como el Fujimorismo. No se conoce con otro nombre, se conoce con su apellido. PPK, como mencioné en el video anterior, también fue otro partido político que tenía sus iniciales, porque había un elemento de narcisismo mezclado ahí, porque todo está armado alrededor de la persona. Son caudillos, esencialmente, son los nuevos caudillos de la era moderna de la República del Perú. Pero es un error asumir de que esto es un desarrollo actual, es simplemente la siguiente evolución de la clase política que existe en el Perú desde la creación de la República, porque como he dicho, he tratado de explicar toda la evolución histórica política del Perú, cómo se formó, cómo vas desde la clase política de los incas, donde ellos todo era por medio de negociaciones y festejos, ¿no? Para poder mantener la unión del país, no tanto por poderío militar, cómo esos elementos terminan introduciéndose dentro de no solo el sistema político del virreinato por medio del curaca y el barayoc, sino también por el hecho de cómo los nobles, los caciques se casaban a sus hijas con españoles para tratar de mejorar su estatus social, es por medio de un juego de trueques, ¿no? Y cómo esta ideología o idiosincrasia del mundo andino en la política comenzó a insertarse también en la política del virreinato. Cómo estos elementos se fusionaron para crear una cultura única dentro del virreinato y crear una identidad única en la política, a tal forma que en su mayor evolución al momento de la independencia llevó a que se desencadenara una serie de guerras civiles donde un caudillo formaba su ejército y derrocaba al presidente para luego ser derrocados ellos mismos y que también toda la política fuera dominada por estos militares que son estos caudillos que tenían sus ejércitos particulares y garantizaban sus elecciones. Esta fue la clase política que fundó la política en el Perú. A partir de estas personas y cómo juegan con la política, sus enseñanzas y sus descendientes comenzaron a esparcirlo y simplemente comenzó a refinarse, a tal punto que llegamos a culminar con especialmente cómo se creó la política para la ley del 93, cuando Fujimori cambió la constitución, y que permitió aún más afirmar y también afirmar esta clase de idiosincrasia política donde se trata de más de ver qué gano yo ayudándote a ti y también ver cómo yo tomo el poder y me mantengo en el poder. Pero no es porque mi partido tenga las soluciones, sino porque yo quiero estar ahí. Es el problema de la política actual y de la clase política especialmente, porque son descendientes ideológicamente un poco, digamos, de los militares que se estaban matando uno al otro
hace más de 200 años, cuando se independizó de la República. No hay una continuidad real en ese sentido, como que de la idea republicana que quería poner Simón de Bolívar cuando vino a casacar, ¿no? Aunque él quería unificar todo bajo él, pero eso es más allá del punto. Tampoco vemos aquí lo que llamaríamos un republicanismo hasta Ramón Castilla. Él trajo la estabilidad, pero también los gobiernos fueron dominados por militares, caudillos, todos ellos. Todos tenían ejército personal o tenían el apoyo suficiente para formar un ejército de ser necesario. Y esa práctica sigue siendo actual, porque si ustedes ven, es casi una relación de uno a uno. Tienes a un político, tomando el caso de Acuña, que hay un montón de personas que se acercan a él para apoyarlo, su propio ejército personal. Y consiguen conseguir sitios, así, algunas municipalidades y más que nada en el Congreso consiguen algunos asientos, pero lo suficiente para tener alguna influencia. Es la realidad de la clase política simplemente es eso. No hay una idea política detrás de ellos, solo hay una búsqueda y negociaciones de yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Yo te ayudo a llegar al poder, tú me ayudas a llegar a conseguir un contrato con el gobierno que me mantiene así enriquecido por los próximos 20 años. Y son casos reales, no es exageración, es una cosa que se da en la actualidad, donde ya vemos políticos que han estado en el Congreso por más de 20 años en algunos casos. Y en algunos casos ni siquiera sirven con el mismo partido con el que comenzaron. Están en otros partidos, porque simplemente se van buscando al siguiente caudillo a quien seguir para poder empoderarse. Este video es justo para explicar eso. Explicar que la clase política actual nació en base al caudillismo de los inicios de la República, que en sí nació por la creación y la unión de fuerzas culturales dentro del virreinato, pero también es porque la clase política no tuvo una oportunidad de formarse correctamente, de tal forma que tuviesen la idea de que todo el partido político se forma alrededor de una idea y que todas las personas que son miembros del partido se han unido porque comparten esa idea. En vez de eso, todos vienen alrededor de un líder, pero un líder no es una idea política, no es eterno. En el Perú, un presidente solo puede gobernar un gobierno, luego tiene que gobernar otra persona y luego pueden ir por la reelección. Pero en sí es un sistema que no promueve la continuidad. Entonces, por eso también es un sistema político que promueve más este neocaudillismo. En sí, lo que necesitamos como para el Perú es una reforma seria con respecto a la política. No simplemente buscar sacarlos a todos y que buscar un nuevo grupo. No es así. Necesitamos obligar a que la reforma política venga y obligue que los partidos tengan que ser partidos, no sean simplemente agrupaciones alrededor de una persona y que se creen justo para esta elección y nada más. Necesita haber una obligación de esta clase política, necesita haber preparación, una sugerencia, que ser político requiera que tengas que presentar un examen y siempre estar renovando tu licencia de ser político para mostrar que estás aún dentro de los parámetros de lo que busca la ley en calidad. También buscar que el partido político tenga al menos una existencia mínima y antes de que pueda presentarse para las elecciones de presidente y de congresistas. También buscar de que haya requerimientos como que todos los que sean candidatos a la política tengan al menos secundaria completa y de preferencia universidad. Porque las personas que nos deben gobernar deben ser personas preparadas, personas que puedan saber de temas de política, de economía, de temas de medicina, educación, para poder poner leyes que de verdad ayuden. Pero hasta que no pase eso, siempre habrá
que los partidos políticos se formen alrededor de una persona, lo pongan en el poder y esta persona esté obligada a tener que responder a todas las personas que lo ayudaron como parte del trueque que hicieron, donde yo te puse en el poder, tú me tienes que ayudar a mí ahora. Sea ponerme en el gobierno, ponerme en alguna oficina de un ministerio, no tanta responsabilidad, pero algo que me dé un buen sueldo, o darle favorecer contratos con el gobierno, o darme beneficios impositivos, cualquier cosa. Quiero que de verdad tomen nota de lo que acabo de decir. Sí, es un montón de información y parece un poco exagerado lo que digo, pero tenemos que reconocer que la clase política que tenemos no es un fenómeno actual, es un fenómeno que va desde muy atrás, tiene cimientos muy dentro de nuestra cultura andina. El problema es de que tomamos las lecciones equivocadas y digamos, los malos hábitos los hemos fomentado y los buenos hábitos dentro de esa política y esa práctica dentro del mundo andino fueron olvidados, reemplazados por elementos más de codicia que provienen de más de la parte española y simplemente haber creado una identidad política que permitió la creación de este caudillismo que se mantiene enquistado hasta el día de hoy. Solo que en vez de tener fuerza de armas, se hace por fuerza de dinero y de influencias. Espero que hayan aprendido algo hoy día, mis aprendices. Como siempre, soy el Loco Escribano. Si les gustó mi video, por favor, de nuevo, no se olviden de darle me gusta al video, suscríbanse, pongan la campanita para todas las notificaciones y si quieren apoyarme para seguir produciendo estos videos, voy a poner tanto en el encuadre de la esquina derecha como también en el primer comentario el link a mi página de Patreon donde pueden dar una donación y poder ayudarme a mí a seguir creando contenido como este. Tratemos de llegar a la meta de 1000 suscriptores para poder llegar a monetizarme y poder ayudar a que el algoritmo me pueda seguir esparciendo más y más gente pueda seguir escuchando este mensaje. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.